Vamos a leer en el capítulo 15 y el versículo 28 y 29 dice la palabra de esta manera. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Gracias damos al Señor, hermanos y también amigos, familiares y vecinos que han sido invitados para esta reunión de acción de gracias en esta tarde. Estamos en la presencia del Señor para darle gracias a Dios primeramente. Promovida esta reunión por nuestro hermano Hugo y su familia, y por qué no decirlo también la asamblea en este lugar. Una acción de gracias, como hemos comenzado nuestra reunión en esta tarde, es una alabanza de gratitud y adoración a Dios. Encontramos este texto que escribió el apóstol Pablo en su viaje a España. Recordemos que el Evangelio se comenzó a predicar en Jerusalén. La iglesia fue autenticada por Dios por medio del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, y que desde ese tiempo la manifestación del Espíritu de Dios ha permanecido en la tierra, pero a través de la iglesia de los convertidos y arrepentidos, los creyentes en Cristo Jesús. Cuando el apóstol dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. El gran mensaje que el apóstol Pablo llevaba para España, para Europa, podríamos decir, fue la transición de la bendición del Evangelio que nació en Jerusalén, la transición a un pueblo gentil, aunque ya en la casa de Cornelio por primera vez se había anunciado el Evangelio de Cristo a los gentiles. Porque la noticia que el Señor Jesús trajo en su mensaje era el Evangelio del reino. Porque Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, novedad celestial para este mundo. Por eso el nombre del Señor Jesús, Emmanuel, significa Salvador, y de Salvador viene salvación. Pero esta bendición que estamos encontrando, hermanos, aquí, yo siempre he dicho que el Evangelio llegó a nosotros comenzando en Roma. Miremos aquí mismo en Romanos, en el capítulo 1, vamos a ver de la carta a los romanos, y el versículo
8, versículo 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Cómo comenzó la predicación del Evangelio? A través de la divulgación. Hoy nosotros le llamamos publicación. Aquí están estos medios que nuestros hermanos utilizan en la actualidad para publicar un mensaje del Evangelio del Señor Jesús, porque estos medios transmiten el mensaje del Evangelio a muchas naciones, a muchos países, pero en aquel tiempo no estaban estos medios de comunicación, de publicación, sino que la divulgación del Evangelio se hacía personalmente, casa por casa, puerta a puerta. Se predicó el Evangelio de Jesucristo. Y este escrito a los romanos fue aproximadamente entre los 70, 85 años de la era cristiana, cuando este mensaje llegó y se fue divulgando por todo el mundo. Gracias a Dios, porque aquí en Guatemala también un día Dios permitió la llegada del Evangelio de Cristo a través de un hombre que, por cierto, fue marquense también, ¿verdad? El general Justo Rufino Barrios, quien invitó a un misionero norteamericano por primera vez en Guatemala para que se predicara el Evangelio de Cristo, hermanos. Ya el próximo mes se celebran 100 años de la llegada de la sana doctrina aquí a Guatemala, pero el Evangelio ya se había predicado por la Iglesia Centroamericana, Presbiteriana, la Iglesia Bautista, los que trajeron el mensaje del Evangelio de Cristo a Guatemala, hermanos. Lo que estamos dando gracias al Señor hoy es que nuestro hermano Hugo está, con la ayuda del Señor, llegando a los 38 años de haber llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La bendición del Evangelio de Cristo, hermanos. El Evangelio que se comenzó a predicar desde Jerusalén, luego pasó a España por el continente europeo, y esa bendición que se ha venido extendiendo hasta nuestro país, aquí en Guatemala, en donde hoy, gracias a Dios, habemos ya muchos miles, quizás millones de creyentes en Cristo Jesús. Y hoy estamos en una acción de gracias por 38 años, que esa bendición llegó a nuestro hermano don Hugo y a su familia, porque cuando la bendición, por eso al carcelero se le dijo: serás salvo tú y tu casa, pero no automáticamente, como algunos piensan, ¿verdad? Que si el padre y la madre son salvos, automáticamente los hijos también son salvos. Esto significa que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos el cargo y la responsabilidad de extender el Evangelio de Cristo a nuestra familia. Dios prometió bendecir a Israel hasta las 1000 generaciones, fíjense. Hagamos cuenta de que cada generación, por muy deteriorada que esté hoy, el hombre y la mujer, que cada generación dure 50 años, y Dios ha prometido bendecirnos, transmitirnos esa bendición hasta las 1000 generaciones. Estamos hablando de 50,000 años, ¿verdad, hermanos? Que tenemos esperanza, confianza en Dios, de que también nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y toda nuestra descendencia
va a ser bendecida con la bendición del Evangelio de Cristo. El Evangelio es una bendición, hermanos, en nuestras vidas. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? ¿Cuántos años tiene usted, hermano? Y usted, hermana. De que hemos creído en el Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, y esa bendición llegó a nuestras vidas. Pero ¿cómo llegó? A través de un mensaje escrito, a través de las bocinas. Parece que yo estaba acordándome, el hermano Hugo me contó un día que él se convirtió oyendo un himno, fíjese. Por eso cantar los himnos es muy importante, hermanos, pero cantarlos en este micrófono con un propósito, fíjese, con un objetivo, con un deseo. Muchos nos convertimos así. Yo me convertí en mi cuarto que alquilaba soltero a las 9 de la noche, cuando oí los himnos que los hermanos cantaban en la sala, y cuando oí el mensaje del Evangelio de Cristo, y yo dije, ya no más, porque había resistido tal vez unos 10 años oyendo el Evangelio, ¿verdad? No continuamente, pues, pero oyendo el Evangelio. Un hermano dijo una vez, un hermano enseñador de la palabra, y él dijo, yo no necesité oír el Evangelio para convertirme, hermanos. Y entonces, ¿cómo se convirtió? ¿Cómo hizo obra la palabra en su corazón si no la oyó, hermanos? Si esa noticia no hubiera llegado a nuestro corazón y esa palabra no hubiera hecho obra en nuestro corazón, no nos hubiéramos convertido al Señor Jesús. Miremos Hechos de los Apóstoles, vamos a ver en el capítulo 3. Tuvimos que oír el Evangelio, algunos un poco tiempo, otros un mediano tiempo y otros mucho tiempo también, fíjense. Capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles y el versículo, vamos a ver el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si usted dice que no oyó el Evangelio, que no necesitó oír el Evangelio, si yo digo que no necesité oír el Evangelio, porque una vez dijo un joven, yo era cristiano desde el vientre de mi madre, porque cuando mi mamá estaba embarazada de mí, ya estaba en comunión, una mujer vieja cristiana. No hay cristianos en el vientre de la madre, hermanos. Tuvimos que oír esa palabra. Yo creo que el hermano Hugo está haciendo recuerdos, memoria, cómo empezó a oír el Evangelio de Jesucristo y cómo le comenzó a interesar este mensaje que se llama el mensaje de la bendición del Evangelio de Cristo. Así se llama la predicación del Evangelio, hermanos. Así que arrepentíos y convertíos. No hay arrepentimiento sin conversión y no hay conversión sin arrepentimiento, ¿ves? Si alguien dice, yo no estoy arrepentido, no está convertido tampoco, ¿ves? Si alguien dice, yo no soy convertido, tampoco es un hombre arrepentido de sus pecados. Porque la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, dice que nos lleva y nos conduce al arrepentimiento. Cuando nosotros hicimos acto de fe, cuando profesamos haber creído en el Señor Jesucristo, tuvo que haber un arrepentimiento en nosotros para convertirnos al Señor Jesucristo, para aceptarlo a Él como el Salvador de nuestras almas.
Miremos también Hechos de los Apóstoles, Efesios es. La carta a los Efesios, vamos a ver. Carta a los Efesios en el capítulo 1, Efesios capítulo 1 y versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, tuvimos necesidad de oír, hermanos, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa. En el momento cuando nosotros oímos la palabra y esa palabra hizo obra en nuestros corazones, y cuando creímos en el Señor Jesús, instantáneamente fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y mire qué es lo que hizo el Espíritu Santo inmediatamente que lo recibimos. Al recibir al Señor Jesús también fuimos bautizados o fuimos sellados con el Espíritu Santo. Tito capítulo 3 vamos a ver. Tito en el capítulo, vamos a ver, carta escrita a Tito en el capítulo 3, miremos, o es el capítulo 2, vamos a ver este versículo donde dice que fuimos regenerados habiendo creído en el Señor Jesucristo. En este versículo tan maravilloso de la palabra del Señor que encontramos en la carta a Tito en el capítulo 2 y el versículo, vamos a ver el 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Son las bendiciones del Evangelio de Cristo, hermanos. Primeramente fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero en primer lugar miremos el Evangelio según Juan en el capítulo 1 y el versículo 12, porque estamos mostrando en qué consiste la bendición del Evangelio de Cristo. Porque si a usted le preguntan, ¿es cristiano? Usted y yo respondemos, por la gracia de Dios somos cristianos. Pero ahí nos quedamos, fíjense. Ahí nos quedamos. No hemos entendido la bendición que nos ha traído el Evangelio del Señor Jesús. Juan capítulo 1 y el versículo es el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice también 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestro hermano don Hugo nació en Cristo. No se dice renació de nuevo, porque ahí ya se cambia el concepto de la palabra, ¿verdad? Solo renació. Nació de nuevo, sí, porque habla de un segundo nacimiento. Si decimos renació de nuevo, está hablando de un tercer o cuarto nacimiento, ¿verdad? Nació de nuevo hace 38 años. Recibió la potestad de ser hecho hijo de Dios, la primera y la principal bendición del Evangelio de Cristo, habiendo oído
la palabra de verdad. Luego viene la regeneración y la renovación de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. En el momento que creímos en el Señor Jesús, Dios implantó en nosotros su naturaleza, la naturaleza divina. Si nosotros lográramos entender, hermanos, completamente y exactamente lo que indica la nueva naturaleza, no haríamos distinciones entre razas, entre apellidos. No haríamos distinción entre pueblos. No haríamos clasificación de indígenas y ladinos o naturales, como usted quiera llamarlo, porque ahora somos nuevas criaturas, una nueva generación que es la generación de Cristo. Por eso Isaías capítulo 53 y versículo 11 dice: y su generación, ¿quién la contará? Es decir, los creyentes en Cristo Jesús, a partir de nuestra conversión, del momento que creímos en el Señor Jesús, pertenecemos a la familia de Dios, hermanos. Hemos sido regenerados, hemos sido renovados, solamente falta nuestra transformación. Eso va a ocurrir en el día que Cristo venga en las nubes para arrebatarnos y llevarnos con Él por la eternidad, cuando seremos transformados de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Esas son las bendiciones del Evangelio de Cristo, hermanos. Algunos dicen: sí, hermano, el Evangelio ha sido una bendición. Yo dejé el cigarro, dejé la cerveza, dejé el guaro, dejé de ser mujeriego. ¡Qué bendición ha sido el Evangelio! Parte de la bendición del Evangelio de Cristo son estas cosas también, hermanos. Sí, hermano, ha sido una bendición, porque antes yo tenía 3, 4 mujeres. Yo fumaba, yo tomaba, yo peleaba, yo hacía esto. Pero la bendición, eso ha acontecido, hermanos, en nuestra vida, porque hemos sido regenerados, porque hemos sido renovados, porque hemos recibido la naturaleza divina, que es la naturaleza de Dios en nosotros. Por eso es que hay una lucha entre nuestro espíritu y nuestra carne. Por eso Gálatas dice que hay una lucha en nuestra carne y en nuestro espíritu, porque nuestra carne pelea las cosas terrenales, las cosas mundanales, y nuestro espíritu anhela estar en la presencia de Dios. Ese espíritu renovado, ese espíritu regenerado, que es la bendición también del Evangelio de Cristo. Ahora llega otra bendición. Las bendiciones que el Evangelio nos ha traído son la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, una nueva vida, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y pasaríamos haciendo números esta tarde de todas las bendiciones que el Evangelio del Señor Jesús ha traído a nuestras vidas desde que nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo. Pero también Dios nos ha dado algo otras bendiciones también. Miremos Santiago. Santiago, vamos a ver las bendiciones agregadas a las bendiciones del Evangelio de Jesucristo, que de verdad ha sido un cambio en nuestra vida, hermanos. Ha sido una renovación, una regeneración. Solamente falta la transformación de nuestro cuerpo para estar con Cristo por la eternidad. Santiago capítulo 1, versículo 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad
nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. La voluntad de Dios, hermanos, es que todo hombre y que toda mujer se convierta al Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque nuestro hermano don Hugo está en la voluntad de Dios. Dios quiso que él un día se convirtiera al Señor Jesús. Pero dice el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto. Todo lo demás que nosotros hemos recibido, un ministerio, un cargo, una responsabilidad en la iglesia, en la asamblea, en el pueblo del Señor, son bendiciones que han sido agregadas a las bendiciones eternas al haber creído en el Señor Jesucristo. Porque ¿por qué se oye de muchos hermanos y de muchas hermanas? ¿Conoce usted a ese hermano? Sí, conozco. Ese era un buen predicador, era verdad. Ese hermano era un buen enseñador, era. Tuvo la bendición, tuvo la dicha, tuvo ese don, tuvo esa dádiva, pero que no lo estimó, no lo apreció, no lo guardó, porque dice que Dios nos llamó, hermanos. El primer llamamiento que Dios nos hizo fue cuando nos convertimos al Señor Jesús, y Dios nos ha hecho también otros llamados como para su servicio, para un ministerio, como nuestro hermano don Hugo también, que le sirve al Señor como colaborador de los siervos del Señor Jesucristo. Este también es un ministerio y es una bendición también del Evangelio del Señor Jesús. En esta tarde estamos muy agradecidos con el Señor, hermanos, juntamente con nuestro hermano don Hugo. Hay alegría en nuestros corazones, porque han pasado 38 años, fíjense, y no sé cuántos años más va a cumplir él. ¿Cuántos años hemos cumplido nosotros también desde que nos convertimos al Señor Jesucristo? Recibimos esa bendición, la bendición de estar en la presencia del Señor, sirviéndole, honrándole, siendo de utilidad en su obra. Es una bendición también que muchas veces no la apreciamos. ¿Por qué se pierden los privilegios? ¿Por qué se pierde la comunión? Porque no lo apreciamos como una bendición, hermanos, del Evangelio a nuestras vidas. Con que soy salvo, dice usted, es suficiente. ¿Para qué más? Con que soy salva, dice la hermana, es suficiente. Pero Dios quiere bendecirnos más cada día, hermanos, hasta llegar a un ministerio, hasta llegar a un trabajo, a una responsabilidad en la obra del Señor, pero que también es parte de la bendición del Evangelio de Cristo. En esta tarde damos gracias a Dios por la bendición del Evangelio del Señor Jesús, que un día llegó a la vida de nuestro hermano Hugo y que se ha extendido, ¿ves? Que esta bendición se ha extendido, y ahora a los 38 años estamos, no sé cuántas reuniones ya hubo más, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando cumplí 15 años de haberme convertido al Señor, trabajaba en fincas, administrando fincas, hicimos unas reuniones especiales y Dios bendijo las reuniones con convertidos, con bautizados, fíjese. Se llama la extensión del Evangelio de Cristo, hermanos, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro ministerio, a través de nuestro servicio en la obra del Señor. Y así quiera el Señor que estemos hasta que Él venga, agradecidos por la bendición del Evangelio del Señor Jesús que llegó a nuestras vidas, y el Señor bendiga sus palabras. Las promesas del Señor mías son, las promesas